Buenas tardes a todos. Agradeceros a todos la asistencia. Estamos aquí para la presentación del 5º encuentro de escritura colectiva, La Casa de la Torre, que es un acto que ha sido organizado por la Concejalía de Cultura. Está dirigido por nuestro director de Cultura, Mario, y la coordinadora es nuestra compañera Marta. Y Mari Carmen. Y ahora para presentar y que os dé la bienvenida, llamo aquí a la actriz, a nuestro concejal de Cultura, José Antonio Moreno, que os va a dedicar unas palabras. Buenas tardes. Voy a ser muy breve. ¿Se oye? Sí. Nada, simplemente dar las gracias a los alumnos campos que han conseguido llevar a buen puerto esta 5ª edición de la escritura colectiva. Los datos son muy favorables, ya que vamos creciendo. Ya han sido 29 los alumnos que han participado en esta nueva edición. Animo a todos a que por favor os animéis, porque es algo muy bonito el poder plasmar lo que cada uno siente con el corazón y con la cabeza en unas hojas muy apasionantes. Darle gracias al maestro Ábalos por la carátula con la acuarela de la Casa de la Torre. Y bueno, aquí veo personalidades del mundo de la pintura, de la literatura, de la poesía. Es decir, que Torrejón está muy vivo culturalmente. Tenemos la fortuna de tener aquí a 2 señores cuyas mujeres vivieron en la Casa de la Torre. Todo caballero está ahí delante, con lo cual creo que la experiencia suya es muy superior a la que yo pueda decir. Simplemente dar las gracias a todos, desearos una feliz Navidad que se nos acerca ya, es próxima, y nada, viva la cultura y a seguir escribiendo. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la estructura de este acto, tenemos aquí, ya os he dicho que tenemos a una de las coordinadoras del proyecto, que es Marta Durar. Mari Carmen está por ahí, y me gustaría hacerle una entrevista en relación con este libro tan bonito que habréis creado entre todos los alumnos y ella. Marta, ¿de quién ha partido la idea de escoger este edificio histórico para ambientar esta novela? ¿De quién ha partido la idea de escoger este edificio histórico para ambientar esta novela? Bueno, primero, ¿se escucha? Sí. Perdón, primero quiero, buenas noches a todos, gracias por estar aquí otra vez, otro año más. Quiero agradecer en principio a los alumnos por haber puesto tanto amor, tanto cariño a este proyecto y esfuerzo, por supuesto, a los guardeses que nos acompañaron, que vivieron en la casa y que con nosotros aportaron muchísimo para la documentación del libro. Y bueno, la idea de la Casa de la Torre, bueno, Mario, que es el director de Cultura y el director de este proyecto, junto con Mari Carmen también, pues yo creo que todos los años nos sentamos a ver cuál va a ser el motivo, ¿no? Porque se supone que cada año que se hace este proyecto, pues algún elemento de la historia de Torrejón debería reflejarse, debería funcionar como leitmotiv. Entonces, Mario tenía ya la Casa de la Torre desde hace varios años. Bueno, lo tenía aquí en mente. El año pasado hicimos una especie de, ¿verdad?, entre los alumnos como de votación, y nos decantamos por Álvaro Retana, porque nos parecía algo muy interesante, un proyecto que podía salir algo muy bonito. Y bueno, y este año ya hicimos la Casa de la Torre para este encuentro ya. Bueno, puedo decir que he leído el libro en 2 días, bueno, en 1 día y medio, y me ha parecido precioso. O sea, enhorabuena a los alumnos de los cursos que habéis participado. Enhorabuena a ti, Marta, por haber hecho de coordinadora. Y yo soy la responsable del departamento de bibliotecas y me encargaré de que el libro esté en la sección de autores locales y de que los usuarios de la biblioteca lo lean.
y me ha parecido muy, muy bonito. ¿Cuál es el porqué de elegir el género de novela romántica para esta edición? ¿Por qué habéis decantado por la novela romántica? Bueno, también surgió en las reuniones que teníamos para definir el género. Se supone que todos los años nos centramos en un género en concreto, ¿no? Y creo que pensamos que La Casa de la Torre pues tenía ese aire, daba mucho juego también para mostrar una historia y desarrollar una historia romántica, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sí. ¿Y cómo se gesta el proyecto de recogida de documentación sobre La Casa de la Torre? ¿Qué pasos son los que se habéis dado para documentaros? Bueno, en un principio hay un periodo que creo que es bastante, digamos, largo, que es el de recopilar toda la información que podamos cada uno, ¿no? Yo lo veo a todos en los cursos de escritura, o sea que en las clases vamos dedicando tiempo a eso, incluso vamos haciendo ejercicios, ¿verdad? Vamos los que llaman los deberes semanales, pues algunas veces nos centramos en tocar el proyecto y en las clases pues van surgiendo. Me dicen, mira, conseguí esta información, o yo me entero de esto sobre la casa, mi padre tal y tal cosa, o sea, es algo que se va recopilando a lo largo de las clases, más o menos durante 2 meses. O sea, que dais un tiempo antes de iniciar la escritura para recoger la información. Sí, porque en la medida en que vamos comentando y vamos hablando sobre la información que cada uno encuentra, pues nada, van surgiendo, por ejemplo, personajes, situaciones que podrían estar dentro de la trama, y así, se va como construyendo poco a poco en la medida en que nos vamos documentando, y bueno, ya cuando la historia está definida, digamos, a grandes trazos, no en el minucioso, sino, bueno, sabemos los personajes, sabemos la época en que va a estar situada la historia, los espacios que vamos a trabajar. Para la parte de la documentación, pues fue muy valioso una reunión que tuvimos, un encuentro de todos los alumnos con las personas que vivieron en la casa en los últimos años. Entonces nos dieron datos muy, muy interesantes, sobre todo porque los espacios, cuando lean la historia se van a dar cuenta que hay algunos datos muy concretos que vieron que los alumnos intentaron dejarlos ahí reflejados, ¿no? En las descripciones, a lo mejor. ¿Y habéis estado en el sitio donde estaba la Casa de la Torre? Ahora, en este momento. Bueno, hablamos mucho, Enrique Ferrero, que también nos dio fotografías, muchísimas fotografías. Ese día también compartimos ahí, estuvimos mucho tiempo ubicando, esta era la entrada, por esta calle era tal y tal puerta, claro. Y entonces logramos de alguna forma como situarla dentro de la ciudad donde estuvo en su momento. Y bueno, todos la tienen, los que son de Torrejón, pues ya la tienen más situada, ¿no? Sí, yo voy conociendo cada vez más. ¿Por qué los personajes de Manuela, Federico y Alonso, los nombres se han elegido al azar? ¿Tienen un porqué? Pues en principio se eligen un poco al azar, como van sonando. Uno se cambió, en algún momento no era Manuela, era María. Trabajábamos ahí como una especie de nombre comodín, pero para ir hablando del personaje. Luego en algún momento alguien dijo, mira, Manuela puede ser algo interesante, sobre todo porque en la Casa de la Torre pues vivió ahí, pertenecía a Manuel Sandoval, el poeta, entonces era como una especie de guiño también al escritor. Entonces, bueno, ahí en el caso específico de Manuela, los demás personajes sí fueron apareciendo. Bueno, pues muchas gracias por habernos contado un poco la historia del nacimiento de este libro, y ahora pasamos a la lectura de varios pasajes. Somos 4 primeros
los libros tendríamos. Dejamos aquí. ¿Tienes los nombres de los que van a hacer? Voy a poner esto aquí y van a pasar en un principio Margarita, Tomás, Pedro y Antonio. Suben los cuatro, ¿verdad? Sí, subid, por favor. Bueno, si queréis de uno en uno. Ella es Margarita. Ella es Margarita. Muchas gracias, Margarita. Enhorabuena por haber colaborado en este libro. Voy a leer el inicio de la... Cuando era niña, a Manuela le gustaba pensar que la casa, en los momentos de mayor tranquilidad, era un gigante que dormía a su lado. Un gigante arropado con esa manta esmeralda que cubría parte del pecado. No sabía cuándo había dejado de creer en aquella fantasía feliz y cómo ésta se fue desvaneciendo hasta concentrarse en los dos espejos que custodiaban la chimenea del salón. Los ojos del gigante, eso era lo que veía en aquellos cristales ovalados. Ese recuerdo le llegó mientras miraba los espejos desde el sillón, solo que ahora lo sentía como fósil de alguna extraña era hielo. Era un tiempo muy lejano y le costaba evocar, pero que sentía todavía más. Esa misma mañana había quitado el polvo de portarretratos y jarrones, limpiado ventanas y sacudido manteles y cortinas con la tranquilidad de una casa que se sostiene con sus ojos. Y de pronto, todas las cosas que la conmovían y que despertaban su memoria se tambaleaban por culpa de este pedazo de papel que no lograba entender. La casa le caía en la palma de la mano. Era como si pudiera doblarla y guardarla en un cajón para protegerla. Manuela cayó al recibir la notificación. No supo qué decir cuando aquel hombre extendió el sobre y la informó del contenido de la casa. Era lo que había cuando no entendía lo que pasaba. Guardar silencio para medir las consecuencias de la noticia nueva. El gesto incomprensible de la ausencia inesperada. Muchas gracias, Margarita. Ahora sube Tomás. Tomás, por favor. Nos pegamos al libro. Sí. Buenas tardes. Hola. Manuela estiró los ojos. ¿Conocía a aquel hombre? A la mujer sin duda que no. Manuela y él fijaron la mirada el uno en el otro. Él la aguantó un momento antes de dar media vuelta. Tocó la verja y fue resbalando los dedos por los hierros mientras caminaba, provocando un retiqueteo metálico. De seguro llevaba un anillo. Detrás de él iba la mujer, que solo le miraba las espaldas, por lo que le alcanzara la vista a tenor de su corta estatura. Intentó no reírse, pero qué demonios. ¿Quién se cree esa al caminar así? El hombre cogió de la mano a la mujer del collar largo y brillante y se alejaron hacia la calle de las Marquesas. ¿Cómo se atrevió a meter la mano en su casa? Encima delante de ella, daba igual. Ahora tenía que pensar en volver al ayuntamiento. Lo haría sobre la 1, antes de que Rubén se marchara a comer. Así lo encontraría más sonriente cuando le entregara la bolsa con uvas. Decidió llenar otra con unas cuantas alcachofas y quizá algunas naranjas del árbol. Volvería a entrar en ese edificio. Volvería a escuchar los ladridos del funcionario patoso. Volverían a gritarlo de que se fuera. Pero dejaría las bolsas para su nuevo amigo Rubén, porque a ella no la paraba nadie. Antes de eso, quería seguir probando las uvas. Ya había experimentado esa sensación de carne de gallina cuando le tocan la fisura de los pechos, mientras te susurran que sabe Dios qué tipo de cosas ha oído. ¿Por qué no? Aquella situación del hombre de la verja la había excitado. Bueno, no tanto. Quizá
quizás un poco. Ella siempre ha sido distinta. Claro que la habían tocado, pero esa misma tarde o noche o al día siguiente ellos también tocaban a otras. Manuela solía fantasear en ese momento en que suena el portazo y alguien entra en la cocina. Cuando lo ves y sabes que sujeta algo en las manos porque lleva los brazos detrás de la espalda. Y unas hojas verdes asoman detrás del cuello y entre los hombros. Y esos brazos y esa espalda huelen a cesta de fruta, campo y lluvia. Cuando les preguntas qué llevas ahí, y la voz te tiembla y los ojos y la piel vibran hasta el punto de escribir una lágrima o una boca de ese tipo nervioso, ellos responden que nada, eso no es para ti, y te besan los labios sin fuerza, con desgana, por mero trámite. Así derriban los hombres ciertas torres, que no son de piedra, ni de ladrillo, ni de argamasa, ciertas torres que también laten, y bombean sangre, como ciertos edificios bombean historias y recuerdos. Pedro. Vecino pegado, está bien. Buenas tardes. Fue una tormenta como poca, o por lo menos así lo recordaba Manuel. Un espectáculo natural que inspiraba temor y fascinación. Los animales buscaban refugio en su guarida. Las aves se resguardaban entre las ramas de los árboles y las personas se encerraban en sus hogares, anhelando la calma que llegara pronto. Esa mañana, Manuela y sus amigas habían decidido visitar el Museo del Prado, sin advertir lo que pasaría después. Antes de irse, vio a su madre inquieta, observando el cielo desde la ventana. Temía que se desatara una tormenta y todo se inundara de nuevo, como ya había ocurrido en febrero del año anterior. Manuela y su madre habían tenido que bajar a la bodega para poner a salvo lo que estaba más cerca del suelo, al percatarse de que el agua comenzaba a filtrarse. Aquel espacio era más que un simple almacén donde se guardaban los tesoros familiares. Ahí había barricas de vino añejo reposando por décadas, aceite de oliva de cosechas pasadas, tarros de conservas con recetas ancestrales y un sinfín de recuerdos que encapsulaban la historia de la familia. Pero esa mañana ella estaba tranquila, así que intentó tranquilizar igualmente a su madre. No te preocupes, madre, no creo que pase nada. Parece mucho ruido y algo de lluvia, pero quizás se acomoda al final de la tarde. Isabel le comentó que sentía un estremecimiento que le recorría el cuerpo y le aconsejó quedarse en casa. Pero Manuela ya había quedado desde hacía días y no podía deshacer los planes. Así que le dio 2 besos y se despidió con un abrazo largo. Recordó el calor de ese último abrazo como si estuviese sucediendo ahora mismo, cuando hubiese dado por cambiar las cosas y no haber salido ese día de casa. Tras un par de horas que parecieron interminables, la tormenta comenzó a ceder. Los truenos se alejaron, los relámpagos se espaciaban cada vez más y la lluvia se había transformado en una llovizna persistente. El cielo se despejaba gradualmente, permitiendo que la luz del sol se filtrara tímidamente entre las nubes dispersas. Mientras tanto, en Madrid, Manuela y sus amigas exploraban la última sala del museo sumergidas en un mundo de arte y de historia. Cuando llegaron a Torrejón, al caer la tarde, un escenario desolador las recibió. Las calles estaban cubiertas de barro, hojas y las secuelas visibles de la tormenta en la fachada de las casas. Un presentimiento sombrío invadió a Manuela, que apuró su paso hacia su hogar. Antonia, por favor.
sonar la denuncia. El cartero llegó con otra notificación. Tenía que desalojar la casa en las próximas semanas. Manuela y Fede tendrían que marcharse. Quizás era hora de reencontrarse con Alonso, de preguntarle por su ensañamiento con la casa. Recordó su intento de explicar algo, ese "si tú supieras", que no terminó de concretar. Pero era la promotora del suegro de Alonso la que construiría esos pisos de lujo en el terreno de la casa. Su pensamiento era un mar de dudas. También recordó que tenía apuntado su teléfono en un trozo de papel en su mesilla de noche. Decidió llamarlo para quedar y aclarar las cosas de una vez por todas. Una rabia infinita contra todo la invadía en ese momento. Le diría 4 cosas. Se iba a enterar ese malnacido de quién era ella. Se puso un vestido verde escotado y los únicos zapatos de tacón que tenía, y se pintó los labios con carmín rojo. Antes de terminar de maquillarse, se miró con tristeza ante el espejo del tocador. ¿A quién quería engañar? Hacía ya días que su cuerpo temblaba cada vez que pensaba en él. No podría odiarlo nunca. Abatida, se sentó en la cama y se puso a llorar. Había perdido la noción del tiempo cuando sonó el timbre de la puerta. Se levantó y corrió a pie. Aunque el cartero había ido esa misma mañana, todavía le quedaba la esperanza de que algo cambiara, de que alguien parara aquel sinsentido. Se quedó bastante asombrada al verle allí plantado. Perdón si te molesto, Manuela, pero no puedo dejar pasar más tiempo sin que sepas lo que siento, dijo Alonso con palabras atropelladas, casi sin esperar a que la puerta se abriera del todo. Manuela se quedó perpleja. No era la primera vez que él se presentaba en la casa, pero no esperaba su visita ahora, no después de las últimas noticias. Había pensado decirle tantas cosas y, sin embargo, no era capaz de encadenar 2 palabras seguidas para contestar. Y ahora queremos que suba aquí al escenario José María Merino, por favor, que es un historiador de aquí de Torrejón, que ha colaborado mucho en todos los libros que tenemos aquí en Torrejón para hablarnos un poco de la historia, y también ha colaborado en este libro con datos. ¿No es así, José María? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues hemos colaborado todo lo que está en nuestra mano, evidentemente. Lo primero es felicitar al grupo de trabajo por esta manera de rescatar algo que se nos fue sin haberlo querido los que por aquí estamos, porque ojalá tuviéramos todavía en pie esta Casa de la Torre. No la tenemos en pie, pero la tenemos en nuestro oratorio, ahora mismo también la tenemos a través de las páginas de este libro en nuestra mente. Por lo tanto, yo creo que es un trabajo digno de ser reconocido y, por lo tanto, de agradecerlo infinitamente. Por supuesto. Como historiador de Torrejón, ¿qué datos nos puedes aportar sobre la Casa de la Torre? Bueno, la verdad, tenemos pocos datos al respecto, puesto que la documentación existente sobre la Casa de la Torre es muy escasa. Solamente en algunos documentos del siglo XVIII, sobre todo cuando el cardenal Lorenzana, como todos ustedes saben, Torrejón de Ardoz, igual que Alcalá de Henares, estuvo perteneciendo a la diócesis de Toledo hasta finales del siglo XIX prácticamente. Bueno, pues el cardenal Lorenzana, que fue un cardenal muy famoso en Toledo, encargó a todos los párrocos de la diócesis el hacer una serie de respuestas a las preguntas que él había elaborado para tener un conocimiento exhaustivo de las cosas que había en cada uno de los municipios, así como de los trabajos que se hacían y también de los productos que se recolectaban. Y entre esas preguntas curiosas que el cardenal Lorenzana llegaba a contestar a los párrocos de las iglesias, pues había una que le decía qué edificios importantes hay en la población. Y don José Antonio Esteban, que como se llamaba el párroco de entonces, pues contestó que no había
había grandes edificios, pero sí había una casa grande a la manera de la de los jesuitas. Se refería a la manera de la casa grande que actualmente ha sido recuperada, comprada por el Ayuntamiento de Torrejón para instalar en ella próximamente el rectorado de la universidad que Alcalá y Torrejón van a tener conjuntamente aquí. Bueno, pues a esa casa grande de los jesuitas se refería. Y decía, su propietario, que residía en Valladolid, la había dotado de un hermoso oratorio con un gran capitel, como podemos ver en alguna de las fotos que Enrique Sánchez Herrera, pues con ese cariño que tiene a todo lo de Torrejón, nos conserva con tanto cariño y con tanto anhelo. Tiene una cúpula y pechinas, todo bien ejecutado. Se encontraba en lo que hoy actualmente es la calle de las Marquesas, esquina con la de Manuel Sandoval, y que era conocida popularmente, y así la conocemos también hoy, como la Casa de la Torre. Pocas cosas más sabemos al respecto por documentación que hayamos podido encontrar de ella, porque prácticamente no existe. También tuvimos un encuentro con los últimos habitantes de la Casa de la Torre, los guardeses, o los descendientes de los guardeses que allí estaban, que tuvieron la amabilidad de contarnos pues muchos detalles que para nosotros algunos eran desconocidos. Recuerdo, como nos decían, no, estas ventanas eran así, de esta manera, estaban por la parte de abajo y se hacían hasta la parte alta de arriba, como una serie de detalles muy interesantes para entenderme, que todos agradecemos mucho y que por lo tanto debemos tener también en consideración y en cuenta hacia ellos. ¿Y qué sucesos ocurrieron en Torrejón de Ardoz durante la época de la novela? Bien, Torrejón de Ardoz, en el siglo, estamos hablando del siglo XVIII, prácticamente, y Torrejón de Ardoz en el siglo XVIII no dejaba de ser un pueblecito de lo que entonces se conocía como Castilla la Nueva, hoy parte de la comunidad de Castilla-La Mancha, y que no llegaba a tener más allá, en este siglo XVIII, de los 2.300 habitantes aproximadamente. Hechos curiosos que sucedieron entonces en Torrejón, diríamos que así en concreto, por determinarlo de una manera un poco precisa, es un tanto difícil de decir en el momento. Hay cosas curiosas que en el libro de Torrejón de Ardoz, Una historia viva, en la segunda edición que se hizo en el año 2004, todavía vigente, pues los narramos. Por ejemplo, pues puedo recordar así, uno de los hechos que si no ocurrió aquí en Torrejón, pero fue motivo directo de Torrejón en ello, es que el alcalde de Torrejón, en una de las salidas que hizo del municipio para ir a ver una corrida de toros en Madrid, pues tuvo la desgracia de ser empitonado por el toro en su afán por detener a ese bravo morlaco que, curiosamente, Francisco de Goya y Lucientes lo reprodujo en una de las escenas que él tiene reflejadas y que pueden ver en la estación de Goya del metro. Allí pueden ver reflejado este hecho. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió, entonces como la plaza no era como hoy, evidentemente, sino que estaba pues con las maderas mucho más bajas, uno de los toros saltó al tendido donde estaba la población viéndolo y, lógicamente, pues la gente salió despavorida cuando vio que el toro se subía por las tablas. El alcalde de Torrejón parece que era un tío muy bravío y dijo, dejádmelo para mí que esto lo sujeto yo. Y se le ocurrió quitarse la chaqueta, trató de darle un capotazo y en eso el toro lo empitonó y se ve en el cuadro de Goya cómo le mete el cuerno por el pecho y le sale por la espalda. Bueno, esto ocurrió pues en el año 1790, es decir, por lo tanto, dentro del siglo XVIII. Cosas curiosas que ocurrieron en el siglo XVIII en Torrejón, pues bastantes, como por ejemplo también, pues que había un hacendado, se llamaba Eusebio Caballero, que era un hombre riquísimo en Torrejón, que tenía unos artilugios para poder fabricar teja y ladrillos y que expedía a Madrid.
era tan rico que en su casa pues vivían 16 personas. Por lo tanto, diríamos que importante sitio era. También, pues, la visita que tuvimos aquí, bueno, la visita era más o menos habitual de Carlos IV cuando venía a las tardes y que reposaba en la Casa Grande, etcétera, pues no aburrirles demasiado. Otros hechos también curiosos, pues y que así ha quedado constancia de ellos en el libro de difuntos de la parroquia, pues que dos hermanos que iban con el carro a atravesar el río Henares, pues había una gran crecida, el río se llevó el carro, las mulas y a los hermanos, y hasta dentro de un mes no apareció uno de ellos en Mejorada del Campo, donde su padre tuvo que ir a reconocer el cadáver. De eso dejó constancia el sacerdote en el libro de la partida de difuntos cuando ahí hizo alusión a ello. Muchas noticias más tenemos también que hacen referencia pues a los hechos de nacimientos, por ejemplo, los nacimientos de los expósitos, es decir, aquellos niños que nacían y cuyos padres pues o bien no los podían mantener o no los querían mantener. Fueron pocos los casos que en todo el siglo XVIII se dieron en Torrejón de Ardoz, solamente fueron 16 casos de niños expósitos, pero es muy curioso saber dónde dejaban a los niños expósitos las madres que no querían o no podían atenderlos. Solían llevarlos o bien a la puerta de quien decían que era su padre y el padre no lo quería reconocer, o bien lo llevaban a la puerta de la iglesia para que la caridad pública los pudiera luego después poder llevar a la inclusa, o bien los llevaban a la puerta de los mesones, puesto que era también el lugar concurrido donde la gente que se las daba de muy importante solían pasar. En fin, por no aburrirles, porque si no, pues tendríamos... ¿Llegó usted a conocer personalmente la torre? En 1978, y creo que la casa de la torre pues desapareció en el 74 o 75, por ahí. 71, gracias. Pues no pude, por lo tanto, conocerla. Pues muchas gracias por... Quería agradecer especialmente al historiador José María Merino, porque también estuvo aquí también el día que estuvimos conversando con los guardeses, y además, sobre todo, porque este libro se ha convertido ya en una documentación casi obligada, porque ya llevamos 3 proyectos consultándolos. Para los 3 últimos que hemos hecho, hemos todos consultado este libro y bueno, ya es referencia obligada sobre Torrejón de Ardoz. Muchas gracias y sobre todo también aclarar que la historia está ambientada en 1970, justo el año antes de que fuera derribada. Pero que todos los digamos, datos importantes que están ahí con pinzas, porque sí es verdad que nosotros conseguimos información, nos han servido muchísimo para, por ejemplo, las inundaciones que está justo ahí, y otros datos muy interesantes. No sé si puedo decir una cosita más. Sí, hay también una casa de importancia capital en Torrejón de Ardoz, que es la casa en la que vivían las marquesas, por eso de ahí el nombre todavía de calle de las marquesas. Esta era una casa de especiales características también. Ahí vivían las marquesas de Casa Pontejos. Lo curioso es que esta marquesa estaba casada con Fernando Floridablanca, un hermano del conde de Floridablanca, que fue realmente un ministro muy potente, que tuvo un gran predicamento durante su etapa política, aunque luego después cayó en desgracia y prácticamente pues murió olvidado. Pero lo importante para Torrejón es que en esta casa vivían aproximadamente 20 personas, de las cuales unas eran los nobles, el resto eran criados o criadas, y el hecho de que el hermano de don José Moñino, el conde de Floridablanca, estuviera casado con ella, pues dio origen a que luego después los herederos reclamaran también parte de ese marquesado, y que todavía en algunas situaciones está, parece que ser que en litigio. No sé si decirles también que hay un personaje importantísimo en Torrejón, que nació en el año 1822 y que es
Salmerón, el hermano de Nicolás Salmerón. Nicolás Salmerón fue presidente de la Primera República, uno de los 4 que hubo. Una república que duró 11 meses y tuvo 4 presidentes. Bueno, pues su hermano nació en la calle de la Cáncana y su hermano fue el que presidió el Congreso de los Diputados durante 17 días en esa azarosa época. A propósito, no sé si se han fijado alguna vez, y con esto termino, pues no me van a decir ustedes que soy un pesado. Creo que hay más intervenciones. Pues ya termino. Si se han fijado alguna vez en la calle de la Cáncana, en el dibujo que hay en la calle de la Cáncana, en el letrero, para que entiendan qué significa el nombre de Cáncana. ¿Saben ustedes lo que significa el nombre calle de la Cáncana? Bueno, pues la Cáncana era un banquito como de 15 centímetros de alto, o un taburete diríamos hoy día, donde el maestro hacía subir al niño que se portaba mal para exponerlo a la vergüenza pública. Y cuando pasen por la calle de la Cáncana, fíjense por favor y verán que en la parte de arriba, a la izquierda, hay una pizarra que pone A, E, I, O y un niño subido de pie, así compungido, diciendo: me he portado mal. Ahora queremos también agradecer a quien nos ha regalado esta maravillosa portada que tiene el libro, que ha sido Juan Ramón Ábalos, que es un pintor de aquí de Torrejón, que no puede estar presente hoy, pero que sí está en su familia. Contamos con Toñi, que es su mujer, y su hija Ana. Y que, bueno, pues en nombre del Ayuntamiento, de la Concejalía y de todos los que han participado, agradecer su colaboración. La portada maravillosa de Juan Ramón. Podéis contemplar. Sí, está ahí expuesta la original. Y Juan Ramón no puede estar hoy aquí, gracias a Toñi y Ana por estar aquí con nosotros, pero sí mandó algo para que lo leyeran en su nombre. Entonces Margarita nos va a hacer el favor de leer. Queridos amigos, compañeros, querida Marta, profesora del curso de novela, estimados representantes del área de cultura presente en el teatro. Nada me hubiera gustado más que poder acompañaros en este día de la presentación del libro La Casa de la Torre, pero la preparación de mi próxima exposición en Madrid me impide estar a vuestro lado en este momento. Haber participado en la realización del libro ha supuesto para mí algo muy grande. También el hecho de formar parte de este hermoso grupo y, como no, haber realizado la portada del libro. Cuando todos me animasteis a hacerlo, me propuse recoger su esencia y pensé que nada mejor que la imagen ingenua y feliz de la infancia reflejada en aquellos 3 niños frente a la casa de la torre, sus juegos, su amistad incondicional, como lo es siempre en esa edad. Luego el tiempo, la vida reflejada en acontecimientos no previstos, llevará a cada uno de ellos por caminos diferentes, y como testigo mudo en el tiempo, aquella casa, la casa de la torre. Bueno, y ahora queremos que suba para que comparta un ratito con nosotros Enrique Sánchez Ferrera. Os puedo decir, bueno, supongo que casi todos lo sabéis, que Enrique ha colaborado con sus fotografías para la documentación histórica de esta novela. ¿Es así, Enrique? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo que decir que las fotografías no son mías, sino que son de todos los torrejoneros que me las prestan, me las ceden para yo ponerlas en la página que tengo en Facebook, que se llama Fotos de Torrejón. Y en los libros que he estado sacando, que ya hemos sacado 4, con mi compañero José Antonio Gutiérrez de Mesa. Entonces, yo, según estoy escuchando todas las cosas, yo quiero agradecer verdaderamente a Julián Dueñas y a Paco Romero,
que nos acompañan aquí, que nos han dado un montón de información de la Casa de la Torre. Porque Julián está haciendo un verdadero estudio sobre los propietarios de la casa, incluso me dijo hasta el precio por el que lo habían pedido. Entonces él tiene una página que está en WordPress y la verdad que vale la pena leer todas las cosas que él ha investigado para nosotros. Y ahí la he puesto yo en mi página para que la gente tenga un mejor acceso. Ellos son los maridos de Mercedes Casanova y de Carmen del Campo, que fueron niñas en la Casa de la Torre. Y entonces nos aportaron muchas cosas para hacer de este libro, como muy bien ha dicho Marta. Entonces, por ejemplo, y como ha dicho también Ábalos, hablando de los 3 niños que salen en la imagen, porque nosotros hemos hecho un libro a través de nuestra profesora, a la que todos queremos un montón, que entre todos hemos querido hacer una historia de ficción. Y quiero hacer hincapié en esto, que es de ficción, porque realmente tenemos a las personas que ocuparon esa vivienda, ¿no? Y entonces cuando lean el libro, ellos dirán, bueno, las cosas no ocurrieron así, es que verdaderamente no hay ninguna persona en el libro que viviera en la Casa de la Torre. Las que sí vivieron fueron Mercedes Mercedes Alonso Casanova y Carmen del Campo. Y quiero hacer, sobre todo dar las gracias a estas personas porque las fotografías que a mí me ha dado Julián Dueñas, me ha cedido, son maravillosas. Tenemos el jardín de la Casa de la Torre. Aquí hay una pequeña representación. Y nos han hablado, hasta de las herramientas, de los cuadros, de todas las cosas que había en la casa, de los espacios que se utilizaban verdaderamente. Porque a la caída de la tarde me contaba Carmen que ponían una especie de tablón, de valla, para separar los jardines y los huertos que tenía la Casa de la Torre, que era el mayor terreno que había, y cercaban lo que diríamos que es la vivienda, el habitáculo, ¿no? Y entonces quedaba una cosa más entrañable, más acogedora, y los perros, los huertos y el jardín quedaban afuera, ¿no? Entonces, pues eso, yo quiero sobre todo agradecérselo a Mercedes y a Carmen, que aunque no están aquí, lo siento mucho, una está cuidando a su madre, ¿no? Y la otra pues no se encuentra bien y no han podido venir, pero yo quiero que Julián y Paco se lo transmitan. Y os animo a leer toda la investigación que lleva hecha Julián Dueñas sobre la Casa de la Torre y cómo desgraciadamente se vendió por 10 millones de pesetas. ¿Es así, Julián? Sí. Desgraciadamente, porque eso es un puñal que tenemos los torrejoneros en el corazón, igual que por el campo de fútbol de San Isidro, igual por la plaza de árboles que teníamos, y no nos han quitado la torre de la iglesia porque no se cruzó en su camino o algún constructor, ¿no? Entonces, pero la Casa de la Torre es que era una joya, era algo patrimonial, no solo del Torrejón, sino de España entera, ¿no? Y eso no se podía derribar. Pues se derribó. 1971, la última corporación del ayuntamiento antes de la democracia, porque Franco se muere en el 75 y esto es la corporación del 74, permitió eso, y eso no se debía de haber permitido, porque eso pertenecía al municipio, porque es algo patrimonial, es que no se pueden tocar las cosas históricas, las cosas que tienen tanto valor. Esto con mucha pasión porque yo nací en Torrejón en el año 59, tengo 65 años, de los cuales he vivido 65 en Torrejón. Y entonces todo lo que le hagan a Torrejón me lo hacen a mí también. ¿Conociste tú personalmente la casa? Sí, porque yo en el 71 yo tenía 12 años. Y entonces sí, pasábamos por ahí los chicos y pues, claro, era la Casa de la Torre, era una cosa como mágica, ¿no? Además tenía las tejas o sea, el tejado era de un color verde y esmeralda, una preciosidad, una maravilla. Y luego yo, con esta recopilación que hago hincapié en que no es nada mío, sino
sino que es de todos. En una de ellas, una de las fotografías que creo que no está puesta aquí, pues está la hornacina, que conseguí una fotografía que me pasaron por un sitio. Luego por otro sitio me pasaron la hornacina ya llena con la Virgen que había dentro de la ermita, ¿no? Le preguntamos a Carmen que si había, y nos sacó de nuestro error porque no había techo por dentro, ¿no? Entonces, yo tengo muchas ganas de que Carmen nos cuente unas cosas porque realmente lo vivió, y cuando eres niño en una cosa tan bonita y con tantos juegos por allí, pues eso. Y tenemos la Virgen, la imagen que estaba allí, ¿no? Que unos decían que si era un palomar, otros decían que si había un fantasma. Bueno, son leyendas que se dicen de la Casa de la Torre. Pero sí la conocí. Igual que conocí el Corralón, que era otra casa emblemática de Torrejón, igual que había otra casa, que yo la tengo en algunas fotografías en el año 1907, que era la Casa de Flora, en el Paseo de la Estación, hoy desaparecido, que es donde se ubica la Plaza de España. Entonces se desapareció el Paseo de la Estación, ahí se expoliaron, o sea, se quitaron las viviendas de muchas personas y se hizo la Plaza de España, ¿no? Digamos que hoy en día se la podía hacer un poquito más de caso. Bueno, sí. Cuando vayáis a la estación veréis que se podía sacar muchísimo más partido de esa plaza, ¿eh? Es una maravilla de plaza, de espacio. ¿Y cómo consigues tú tener tantas fotografías de Torrejón? Yo empecé en 1997 con las fotografías de mi casa, de mi familia. Y luego pues me empezó a picar el gusanillo y seguí con mis familiares y con el resto de familiares y luego con mis amigos. Y luego con cualquier vecino. Entonces todos los vecinos de Torrejón, como yo he sido siempre muy serio, a mí me han dejado una fotografía, y yo la he devuelto al día siguiente o esa misma tarde. Entonces yo nunca he faltado a mi palabra cuando me han dejado fotografías, y además no pretendo adueñarme de ninguna de ellas, sino que yo menciono siempre a sus propietarios, porque yo lo único que soy es un hilo conductor para que esto llegue a todos los torrejoneros. Además estoy viendo a Antonia, que es torrejonera también. Pues eres de aquí de Torrejón, ¿no? No exactamente, pero vine con 14 años. Yo también soy de Torrejón. ¿Tú también eres de Torrejón? Haces favor de defender Yo nací en una casa de la carretera del Oeste. ¿Ves? Eso lo tenías que haber dicho antes. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tu colaboración y por haber compartido con nosotros este ratito. Muy bien, pues ya sabéis, si algún día tenéis una foto de Torrejón. ¿Quién va a subir? Ahora va la lectura, la segunda parte, va a subir primero Alfonso Pase. Alfonso, por favor, sube. Buenas tardes. Llegó a la plaza, que estaba repleta de gente, con ganas de disfrutar de las fiestas. Saludaba con besos en las mejillas a las mujeres y estrechaba la mano a los hombres. Todos mostraban un semblante de alegría y felicidad, lo normal en la celebración del Día de la Virgen. Esa alegría y felicidad se la fueron transmitiendo a Manuela, que sin darse cuenta y hablando con unos y con otros, se olvidó de sus inquietudes. Cuando estaba saludando a los padres de uno de sus alumnos, alguien agarró su brazo. Se llevó una grata sorpresa. Allí estaba Pedro, su antiguo compañero de juegos. Se saludaron con cariño, 2 besos y un caluroso abrazo, y charlaron un rato. Ella le contó lo que pasaba por la casa y el rumbo que iba a seguir por lo anunciado en aquella maldita carta. Él se ofreció a ayudarla. Podía hacerlo, le dijo, pues tenía contactos en el ayuntamiento.
Llevaba varios negocios desde Madrid. En las últimas semanas había venido, cada dos por tres para supervisar la cuenta de un nuevo cliente. Pero hacía un par de días que había vuelto a Torrejón para quedarse y poder vivir de nuevo en su pueblo. Acordaron una próxima cita para seguir hablando de los recuerdos y el problema de la casa. Se despidieron y allí se fue y ella se fue a descansar. Al abrir la puerta de la vivienda, un recorte de papel cayó al suelo. Eran unos versos que Federico había escrito. ¿Dónde irán estas palomas cuando la torre no esté? Volarán hasta otras zonas y jamás yo las veré. Volad, volad, palomitas, sin nido os van a dejar. Os quiero mucho, turitas, nunca os voy a olvidar. Atención, por favor. Buenas tardes. Primero, me vais a permitir que doy las gracias a todos los compañeros y especialmente a Marta, que gracias a ella este libro ha llegado a su término, porque ha hecho un trabajo increíble para coordinar a 20 y tantas personas. Muchas gracias. El día aún no había comenzado y una nueva noticia había llegado para llenarla de angustia. El cartero llegó con otra notificación. Tenía que desalojar la casa en las próximas semanas. Manuela y Fede tendrían que marcharse. Quizás era la hora de reencontrarse con Alonso, de preguntarle por su ensañamiento con la casa. Recordó su intento de explicar algo. Ese, si tú supieras, que no terminó de concretar, pero era la promotora del suegro de Alonso la que construiría esos pisos de lujo en el terreno de la casa. Su pensamiento era un mar de dudas. También recordó que tenía apuntado su teléfono en un trozo de papel en su mesilla. Me parece, perdonadme, me parece que estoy repitiendo. El escandaloso sonido de la charanga la despertó. Se trataba del pasacalle que recorría Torrejón del Norte. Como cada 7 de octubre, para despertar a los vecinos anunciaron las fiestas patronales de la Virgen de los Santos. Se levantó de mala gana, cansada, pues había dormido pocas horas. Aún así se armó de valor y se dispuso a buscar por cajones, armarios y librerías. Debería haber algo, algún documento que sirviera para demostrar que la casa tenía un propietario, quizá algún familiar lejano de los señores, o la copia de un ignorado testamento que estuviera guardado en alguna parte. No pudo encontrar nada. Cerca del mediodía salió al patio y se quedó contemplando a Federico, que llevaba una lata oxidada en una mano y con la otra extraía del recipiente los granos que esparcía por el suelo mientras llamaba a las gallinas. ¡Pitas, pitas, pitas, pitas! Todas acudían a la llamada de su criador, pues él se encargaba de echarles trigo con algo de maíz, limpiar el gallinero, recolectar los huevos y recogerlas al atardecer. También las palomas se acercaban para compartir el festín diario, sabiendo que aquel buen hombre se lo permitía y jamás sería capaz de agredirlas. Cuando acabó de alimentar a las aves, se acercó a Manuela, que estaba sentada en el follete de la puerta mirando a ninguna parte. Tenía la mirada perdida y parecía estar viendo una película de sus recuerdos. Caminó hacia ella con sigilo, temiendo por ver asustarla. ¿Te encuentras mal, chiquilla? Tienes mala cara. Federico se sentó a su lado. No, Fede, estoy perfectamente, gracias. Es que esta noche no he dormido muy bien. ¿Te pasa algo y no me lo quieres contar? ¿Por qué no te das un paseo por el pueblo?
Disfruta de los días de fiesta y esta noche te pones guapa y te vas al baile de la plaza. Van a vender la casa, Fede. Tenemos que irnos muy pronto. Ya no queda ningún heredero que la reclame. No pudo contenerse, tarde o temprano se iba a enterar. Federico abrió la boca, luego bajó la cabeza y se quedó en silencio durante unos segundos. Sabía que algo malo venía. Mira, hace un rato encontré este poema que escribí cuando era un crío. Mira, léelo, o no, bueno, sí, dijo sin poder ocultar su tristeza. Manuela leyó entre palomas y poesía. Federico, el niño huérfano, encuentra su refugio en el palomar. Lo adoptaron sin dudar y desde el primer día encontró consuelo en aquel desván, donde las palomas junto a él están. Por favor, Enrique, ¿puedes subir a leer? Le voy a chupar esa cámara. Cuando regresó a casa, sintió el vacío que había dejado la biblioteca, llenando de pena un recuerdo al que todavía no había comenzado a acostumbrarse. Allí se percató de que Federico y Alonso no estaban. Bajó hasta el palomar, solo encontró silencio. Salió al jardín, más silencio. Advirtió que tampoco estaban los perros, y fue entonces cuando su sonrisa descubrió que su guardián también había puesto a salvo a todos los animales. ¿Sabe Dios dónde?, pensó, pero tenía la certeza de que estaban a salvo. La luna flotaba sobre la noche fría. Su pergamino blanco de mirada triste descendía hasta mecer una casa que ya no vería. Hay palabras que hablan calladas, y la mirada que vela un cuerpo no llega a despedirse jamás. Sobre los muros forjados de las tardes que se marcharon y vieron el amor que dejaba la casa, Federico escribía. Manuela, que ya era dueña de Manuela, fue despidiéndose de todas y cada una de las habitaciones, lentamente, sin prisa, con el dolor que trae la vida y la belleza que siempre la acompañan. Aquel cuerpo de ventanas cerradas yacía arropado por el sudario blanco de sus paredes. Alonso, sin pena ni miedo, fue a despedirse de lo que nunca fue. Cuando nada existe entre dos personas, el adiós se hace corto, porque sabes que nunca nada llegó a comenzar. Antes de regresar a casa para reunirse con quien empezaba a ser su nueva familia, se recreó dibujando su mirada por los rincones de un pueblo que nunca había olvidado, lugares donde su felicidad no se había marchado y que ahora, tantos años después, aquella casa que dormía sobre el sueño profundo de los que ya no regresan, le había devuelto. Al abrir la puerta de la cancela, vio la mano de un niño empujando con fuerza. Cuando quedó abierta, permaneció por un instante parado, recordando la primera vez que vio a Manuela subida sobre un montículo de arena donde no se atrevía a subir, y cómo el estómago se le rompió sin saber por qué. Luego, cuando se dirigió hacia el interior para despedirse de la casa junto a Manuela y Federico, pensó que aquella cancela que se cerraba tras sus pasos nunca más se volvería a abrir. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis participado en el libro, que sois muchos, 29 no podían subir a leer, pero aquí tenemos una representación de vosotros por los que habéis leído. Y ahora ya, Marta, ya para terminar, yo quería preguntarte ¿cómo te las has arreglado para coordinar que 29 personas hayan participado y hayáis conseguido este logro? Cada uno vamos haciendo un orden de participación, ya como tenemos meses, el proceso de escritura viene aproximadamente desde febrero, principio, hasta casi junio. Es un proceso largo. Entonces, se hace, digamos, una especie de cronograma de participación de cada uno, con unos días en concreto,
cada estilo a su parte y bueno, todos hacen su tarea. La puesta en común, la puesta en común para que esto se... Sí, bueno, luego toca el proceso de corrección, como todo texto, luego que ya se tiene todo, pues hay que corregir. Entonces, bueno, la corrección la hago yo y por supuesto yo voy pasando adelantos de cómo va quedando. Y bueno, sí es verdad que en el proceso de corrección intervienen todos. Intentamos este año, pues John, Tomás, Alfonso, pues hacen acordes específicamente, los menciono porque fueron muy, se tomaron un trabajo muy en serio y bueno, cada uno con sus aportes y correcciones, pues claro, vamos haciendo que quede lo mejor posible, ¿no? Y por supuesto pues tratando de mantener la esencia de la participación de cada uno. Y ya para terminar, ¿tenéis en marcha ya el siguiente proyecto? ¿Nos puedes desgranar un poquito de qué va a consistir el sexto? Bueno, lo único adelanto que podemos dar es que el género va a ser el género de terror. Hay varios que están esperando, que saben que llegó su momento. Aquí dicen, bueno, ya son pocos. Por lo menos 5 o 6 que es su género y que les gusta y les queda muy bien, y otros ya tendrán que hacer el esfuerzo de ver cómo les sale el terror. Y bueno, digamos, el aspecto, el elemento que vamos a tomar de torre para centrarnos un poco en él, es el túnel o los túneles, donde estamos en proceso de documentación todavía, y bueno, va dirigido por ese cambio. Bueno, pues yo quiero animaros a todos los que habéis participado en a que sigáis haciéndolo y que bueno, que si lo podéis ir comentando a lo mejor a más amigos, compañeros, gente que quiera participar, pues que aquí está Marta para ayudarles. Y luego ya para terminar, no sé si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta al respecto, quiere añadir algo más, alguna información. ¿Nadie? ¿Estáis todos contentos con lo que se ha dicho? Sí. Hay algunos que ya tienen 3 años. 3 años. 3 años. Los tres últimos, los otros que van llegando, muy bien, se adaptan muy bien, pero hay algunos son, por ejemplo, tiene Alfonso, Ace, tiene los 3 años, los 3 últimos han estado ahí. Pues me parece fantástico y bueno, animaros a que sigáis escribiendo, que si os queréis pasar por las bibliotecas a recoger información, también lo que tengamos allí os podemos ayudar. Y bueno, pues ya terminamos este acto, agradeciéndoos a todos que hayáis venido, al concejal. La Concejalía de Cultura siempre sabéis que está por la labor de poner en marcha proyectos culturales. Tenemos muchas cosas en marcha y las que van a venir el año próximo. Agradecer a Mario, nuestro director de Cultura, que siempre está para todo, para escucharnos, para pedirle, que siempre le estoy pidiendo, y a vosotros pues me imagino que también. Y agradecer a Marta. A Mario quiero agradecer también, porque además de poner siempre todo su empeño en el proyecto, además de eso el entusiasmo. Siempre está emocionado por el nuevo proyecto y qué vamos a hacer. Entonces, y a Mari Carmen también, y entonces al concejal y a todos los que participaron en este proyecto, que cada vez creo que nos queda más bueno. Y agradecer también a Marta Durán por su trabajo, a Mari Carmen, que también supongo que ha tenido su esfuerzo como coordinadora del Centro Cultural, y a todos vosotros, a José María Merino, a Enrique, a la familia de Juan Ramón, que ha estado aquí con nosotros esta tarde, y que espero veros, o por lo menos el año que viene, en el próximo encuentro. Agradecer y muchas gracias por venir ya a todos. Bueno, y ahora creo que nos van a dar a los
Los libros, sí.